Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a los lunes de Voz a Voz. Yo soy Stephanie, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño cuento de Guadalupe Ledesma, una sinaloense nacida en 1953. Así que esperamos que lo disfruten mucho y nos vemos el próximo lunes. Los visitantes por Guadalupe Ledesma. Nadie sintió su llegada, ni siquiera los perros. Por eso, al amanecer, los rancheros se extrañaron al notar que había venido gente a la vieja casona del pueblo. Su extrañeza aumentó cuando recordaron que un día anterior a aquella casa era un muladar que las vacas habían tomado de paradero, y ahora se hallaba en completa restauración, pintada de azul cielo y con la chimenea bufando humo. En el portal colgaban dos jaulas con guacamayas que silbaban con suavidad, cosa que hizo enmudecer a los curiosos, ya que nunca se imaginaron que esas aves tuvieran capacidad para silbar, y menos con aquella armonía. Y en el jardín, donde horas atrás existiera una charca hirviendo de gusanos, se mecían las flores más bellas que los labriegos vieran jamás. Antes de que los hombres salieran de su confusión, la noticia de los foráneos ya se había difundido más allá de los cerros, de manera que a los 3 días, cuando el anciano del correo arribó hasta aquellos desperdigajos parajes de chozas cercadas con cardones vivos, las viejas salieron a su encuentro para contarle que a Santa Apolonia había venido a vivir una familia que traía una orquesta tocada por guacamayas que hacían florecer rosales súbitamente. El día transcurrió y los nuevos vecinos no se dejaron ver. Esto provocó que la curiosidad de los labradores venciera las rendijas de sus puertas para situarse bajo la sombra del guamuchil que se hallaba frente a la vieja casona. Hubo un instante en que los hombres estuvieron a punto de derribar el portón porque un labrador comenzó a decir que los llegados de sabe dónde habían muerto antes de empezar a vivir entre ellos. Su lógica era que si durante el transcurso de una noche habían reconstruido la casa y cultivado un jardín florecido, lo hicieron porque vivían muy aprisa, al grado de que en la misma noche podían haber muerto. Y a lo mejor ya no encontramos ni sus cenizas, decía, entusiasmado por el impacto que había causado sus palabras. Pero la exaltación de los hombres fue contenida por el silbido de las guacamayas, que delataban la presencia de alguien. La siguiente noche, los campesinos se encontraban enfrascados discutiendo con ardor la tesis de «la vida pronto pasa», cuya creación se atribuían todos cuando vieron aparecer. Mientras jalaban las riendas de varias mulas rebosantes de carga, se abría camino entre la oscuridad. Algunos labradores se santiguaron porque los asustó el aspecto fantasmal de los recién llegados, pero no eran fantasmas. Vestían de blanco porque eran médicos y dijeron las buenas noches en español raro porque eran gringos. Aún no amanecía y ya se conocía sobre el arribo de los doctores por todos los rumbos de la región. En la mañana, durante el almuerzo, no se hablaba de otra cosa. «Son gringos», decían con desconfianza las mujeres, igual de gringos como los que vinieron a trabajar la mina de la bajada la otra vez. La dejaron hueca, se llevaron todo el oro y a nosotros nos dejaron a los maridos bien tísicos. Cuando los médicos se enteraron de los comentarios, se apresuraron a aclarar sonrientes. «Por ahora venimos en vista de buena voluntad, a curarles gratuitamente todas las enfermedades que les causó el trabajo en la mina». Uno se llamaba Henry y el otro Paul, ambos enviados por un laboratorio de su país para experimentar, en primera fase, con una serie de antibióticos que proyectaban lanzar a los mercados europeos. El primer paciente que atendieron fue un tullido. Cuando las mujeres lo vieron salir del consultorio caminando por su propio pie, se pusieron a hacer tamales, atoles, melcochas, muñecas y payasitos de chicle de copal. Y otras tantas vendimias que le había dejado alguna ganancia en tiempos de mina.
Va a venir mucha gente, dijeron las mujeres, y hasta bailes volverá a haber los domingos. Y vino mucha gente y hubo baile los domingos. Llegaron cerreños de rostros afilados a pedir que les curaran el hambre. Traían con ellos a sus hijos enfermos. También vinieron leprosos, paralíticos, ciegos. Para todos había inyecciones, cápsulas, pomadas y vacunas. Los médicos iniciaban sus trabajos con la salida del sol. Con una minuciosidad que delataba un celo científico exagerado, escrutaban los cuerpos de los pacientes. Después llenaban hojas enteras en sus cuadernos de notas, detallando las observaciones. Una vez, la columna de enfermos empezó a crecer y las puertas del consultorio no se abrían. El sol le mordía las carnes, pero nadie abandonaba el lugar. Aquellos hombres estaban acostumbrados a la espera. Cerca del mediodía, la multitud de enfermos se dispersó con resignación, al ser avisados de que los doctores se encontraban borrachos, revolcándose en un charco de vómitos a las puertas de la iglesia. Con ojos enrojecidos y vidriosos, los médicos se balanceaban abrazados en el atrio del templo. A los hombres y mujeres que cruzaban cerca de ello, los injuriaban y les hacían señas obscenas. Los hombres ofendidos corrieron a la cantina y al billar a contar llenos de orgullo que los doctores gringos les habían rayado la madre. Las mujeres hicieron lo mismo. Recorrieron todas las casas del pueblo y algunas, insatisfechas de lo que habían contado, visitaron las rancherías de los alrededores. Nos lamentaron clarito, clarito, decían sofocadas por la alegría, si hasta parecían del rancho. En el baile del domingo, los músicos las subieron al estrado y las presentaron en 4 ocasiones. Las avalanchas de visitantes parecían no tener fin. Muchos venían enfermos y otros llegaban empujados por la necesidad de conocer a las guacamayas que silbaban y tocaban la orquesta. Los santoapolonenses se sentían forasteros en su propia tierra. Cada mañana que despertaban eran más las carpas que veían levantadas a lo largo y ancho de los callejones, y en los portales de las casas amanecía un reguero de cuerpos durmiendo en las posiciones más aparatosas. A pesar de ello, aceptaban de buena gana su situación de anfitriones. La columna de solicitantes de salud era muy larga en aquella ocasión. Las horas comenzaron a transcurrir y los doctores no abrían el consultorio. Los pacientes creyeron que de nuevo los médicos andarían de mentamadres, rondando de borrachos, pero no fue así. Aguardaron hasta que comenzó a oscurecer, que fue cuando las guacamayas de improviso dejaron de silbar después de hacerlo día y noche por un mes consecutivo. Los hombres más viejos fueron los que se asustaron del súbito silencio de las aves, pero supieron esconder su temor. Atravesaron el cercado y subieron al portal. Escrutaron el plumaje de las guacamayas y descubrieron que eran mecánicas, accionadas por baterías eléctricas. Como sonámbulos se dirigieron al jardín y al palpar sus rosas notaron que eran de plástico. Después se asomaron al interior del consultorio y observaron que todos los instrumentos quirúrgicos habían desaparecido. Entonces, sin poder reprimir el temblor de sus labios, solo alcanzaron a balbucear: se han ido.